Estamos muy agradecidos a Dios por estar en esta hora, en este programa, en un momento en que la tierra está viviendo tiempos muy difíciles, igual que Guatemala. Pero aún en crisis, lo que no hemos podido hacer en paz, tendremos que hacerlo así. El mensaje no puede parar. Y yo quiero invitarles para que inclinen su rostro y podamos orar. Amante Dios, qué privilegio es estar aquí, abrir tu palabra, estudiar la única manera en que podemos ser salvos, Señor. Te agradecemos por cada oyente, bendícelo, Señor. Padre, bendice esta querida patria nuestra, a cada oyente. Suplicamos tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué alegre reunirnos. Agradecido por la tecnología con Dios. Pastor Sergio, esto es como aire, ya lo necesitábamos. Así es, pastor, qué bendición volver a reunirnos y poder llegar hasta la intimidad del hogar de cada uno de nuestros participantes. La verdad que les mandamos un cordial saludo, les deseamos un feliz sábado, ya de tarde, por supuesto, y que cada uno pues esté listo para continuar estudiando la palabra del Señor, así como el Señor Jesús nos recomendó, Pastor García. Él dijo, escudriñad las escrituras, ¿verdad? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. O sea que en la palabra del Señor o a través de ella podemos conocer la certeza de la salvación. Qué bendición más grande, Pastor García, es vivir seguros que hemos sido salvados, que estamos siendo salvos y que seremos salvados por el Señor Jesús. Ahora, Pastor Sergio, esto nos trae a la memoria el título, que para nosotros el concepto de la salvación es un regalo que recuperó la reforma, sola gracia. Así es, Y así es. estamos en el mes de octubre, que es el mes de la reforma. Yo creo que vale la pena enfatizar nuevamente el concepto que hemos compartido, pastor, de que la salvación, según el apóstol Pablo lo recalca muchas veces, es por la gracia de Dios, aparte de las obras de la ley, que no invalida la ley de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y de esa manera, pues, podemos conocer exactamente qué es lo que la palabra del Señor nos dice al respecto. Ahora, Pastor, ¿cómo es que durante 1260 años esto estuvo oculto? Impresionante. Porque se quitó la Biblia en primer lugar. Y luego entraron otros métodos de salvación. Vamos a ver hoy lo que es el Cordero y un sacerdote mediador. Esto fue sustituido en la Edad Media, pero Dios levantó hombres grandes. Wycliffe, levantar Lutero, la Biblia. sí, Martín Lutero, grandes reformadores, así que es. en un octubre, hasta allá, más de 500 años, Que por nos cierto, hemos regalaron celebrado, esto. en el 2017 hicieron toda una celebración, se recuerda, Sí, sí, porque se cumplían cierto. los 500 años de existencia del protestantismo, ¿no? Y ahora es más 6 años más, estamos en 506 y más Así, cerca de la venida de Cristo Jesús. por Así supuesto, que gracias a Dios por estos grandes hombres que nos levantaron y nos regalaron esto. claro que sí. Entonces, vamos a tratar de contestar la pregunta, pastor, ¿en qué se basa o en qué se fundamenta nuestra salvación? Es decir, la salvación de personas pecadoras, ¿verdad? ¿Cómo, en qué se basa?
¿Cómo es que Dios puede salvar a un pecador, pastor? Ahora, esto es muy interesante lo que usted plantea. Vamos a estudiar 4 ejemplos que se efectuaban todos los días en el santuario para tener la certeza de la salvación. Primer paso, ya lo vamos a ver, pero lo enumero. La persona debe saber lo que es pecado, porque si no, la salvación no serviría, pues. Reconocerlo, ¿verdad? También. Tiene que saber lo que es pecado. Y 4 veces lo dice, como lo dice primera Juan 3:4 en el Nuevo Testamento. Ujú. Luego debe conocer que debe llevar un cordero delante de Jehová en el santuario y sacrificarlo. Simple. Interesante, ¿verdad? Y poner la fe ahí justamente en la En sangre ese derramada en cordero ese que, cordero. que representaría el cordero de Dios. Y el segundo paso de la certeza es que va a haber un sacerdote en el Antiguo Testamento levítico que iba a presentar esa sangre. Amén. Y luego veremos los versículos y obtendrán perdón. No es complicado, pastor. No, solo que no quiera verlo, no lo ve, ¿verdad? Y Pero el diablo lo ha confundido desde el comienzo hasta el final. por Y eso me gusta veremos eso en la Biblia. la teología del ciego me gusta, pastor, porque dice el ciego, ¿verdad? ¿Se acuerda el que sanó Jesús? Dice, bueno, yo lo único que sé es que nací ciego y ahora veo, ¿no? Yo lo único que sé es que nací pecador y ahora soy salvo en Cristo Jesús. Qué bendición. Y ahí están los 4 pasos. Mire, primero, el pecado. Me estoy recordando de una cita que dice, el primer paso para la reconciliación con Dios es la convicción de pecado. Y eso la Biblia lo deja bien claro, porque si no, el remedio no funciona. Yo no sé cuántos años vivió usted en Costa Rica, pero yo estuve casi 12. Sí, yo 14. Ay, ay, ay. Yo no sé si usted le exigieron para que le dieran la residencia un examen de SIDA. Por cierto, Bueno, yo me la hice 3 veces, no porque dudara, sino porque era requisito. que sí. Entonces, si viniera alguien aquí, pastor, y dijera, mire, hay buenas noticias porque se encontró un remedio contra el SIDA y gratis. La verdad que no es buena noticia para mí, No, pues, para el que lo tiene, sí. por supuesto. Entonces, lo que el Dios ha hecho en Cristo es buena noticia para el pecador. Claro. Ahora, hay una situación bien interesante en esto, pastor, porque cuánto nos cuesta a los seres humanos reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Yo creo que eso es un dilema, realmente un conflicto, un problema, porque la verdad que usted no me dejara mentir que eh, cuántas campañas usted ha celebrado, cuántas veces hemos predicado, cuántas veces hemos invitado a personas, pero les cuesta aceptar que tienen necesidad de un Salvador. Una de las razones es porque el diablo a través de la religión ha enseñado, la ley es para los judíos. Por un Eso fue lado. clavado en la cruz. Entonces le metió la idea, no, todo lo hizo Cristo, todo, usted no tiene, solo crea. Pero vamos a estudiarlo hoy, vamos a estudiarlo, pastor. Así que entonces los 4 aspectos importantísimos, ya usted lo había mencionado, lo repetimos. Primero, hay que reconocer ese pecador, recuérdense eso. Entonces, hay que recordar que hay que creer en el Cordero, o en la sangre derramada, en ese sumo sacerdote, en el santuario celestial, pastor. ¿Sí? Y todo eso produce entonces la convicción del perdón de Dios para nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 5:1, ¿se acuerda? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Gracias a qué? A que aceptamos el perdón de los pecados. Acepté la cruz y acepté la mediación. Amén, amén. Que es una bendición realmente. Bueno, Gracias a yo Dios. creo que usted lo planteó muy claro y las gráficas lo tienen claro. Así es, así es. Bueno, Continuamos entonces. estudiemos el primer caso. Así es. Ah, pero también antes quizás esta cita muy interesante con respecto a la proximidad, ¿verdad? De la salvación. Es decir, básicamente la aparición del Señor Jesús. El tiempo está cerca, dice el Maranata, el libro Maranata, página 27. No tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad que dará
pronto rodeado de peligros a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Pastor, este es un asunto de vida o muerte, ¿verdad? Y, Y es cierto, y demanda una urgencia, ¿no? no hay que ahondar mucho esto. Mire cómo estamos ahora. Usted Terrible. casi no se puede viajar por las circunstancias que estamos viviendo. Así es. Y se pondrá peor, pastor. Esta cita es muy importante. El viajar del lugar en lugar para difundir la verdad quedará pronto rodeada de peligros a diestra y siniestra. Así que aprovechemos ahora. Hay que aprovechar cada momento, cada instante. Ahí está el Eh, primer caso. Sí, el servicio diario en el santuario terrenal se llevaba a cabo con el propósito de otorgar perdón, ¿verdad? Al Ahora pecador. veamos el primer caso que involucra el versículo 1 y el 2. Ok, dice así, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, cuando alguien viole involuntariamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Ahora, pastor, note que ahí lo deja clarito. Involuntariamente cualquiera de los mandamientos del Señor. Cuando alguien haga esto, no deja duda, pastor, No, ya sea matar, robar, imagen, cualquiera, la persona tiene que quedar claro y tiene que tener claro que la paga del pecado es muerte. así es. Y entonces continúa diciendo el El versículo 3. remedio. El remedio, sí. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio para el perdón por su pecado un ternero sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión y pondrá la mano sobre la cabeza del novillo al que degollará en presencia del Señor. Aquí está el primer paso, pastor. El primero, sí, Primero, yo por el Espíritu Santo entendí que soy pecador, porque violé uno de los mandamientos de Dios. Y la ley de Dios exige justicia. así es, Entonces, el Señor hizo un plan, consígase rápido un becerro, pues. así es. Y entonces, Tráigalo a la puerta del santuario, delante de Dios, tráigalo ahí. y ahí sacrifíquelo Ahí confiesa sobre el pobre animalito. sobre la cabeza, dice el novio, ¿no? Sí, y entonces en presencia del Señor lo degollará. Porque Así el es, problema es con Dios. El problema no es con la iglesia, no es con el pastor, no es con el sacerdote, es con Dios. Eso así, lo dijo clarito José, ¿se acuerda ya con mi claro. esposa ¿Cómo poniendo el punto? pecaría yo contra Dios? Dijo, ¿verdad? Es que el pecado es contra Dios. Así es. Y la solución, mire, es por gracia. Alguien muere en vez mío. Por supuesto, dice el versículo 5, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Mire, pastor, el proceso no tiene que aprender griego, hebreo, latín, arameo, nada. Usted pecó. El remedio de Dios es tráigase un novío, Claro. pero le urge. Sí, ahora, ahí el ingrediente fe es importantísimo, ¿verdad? Porque todo esto era puesto la fe en las ordenanzas de Dios para efectos de poder tener la convicción y la seguridad de que eras absuelto pues de su pecado, ¿no? Sí, aunque después Israel tergiversó ese concepto. Lamentablemente, Creyó que en el ritual había poder. No, usted lo está explicando. Tenía que tener fe en la enseñanza de Dios porque estaba señalando al Cordero de Dios. por supuesto. Tenía que tener fe.
Mire, tener que matar a alguien para que yo viva en presencia de Dios, delante de él, y usted leyó lo que hacía el sacerdote después, Así es, que era hermano. el 5 y 6, 5 y 6. Amén. ¿verdad? Ahora, aquí hay algo asombroso. El sacerdote está intercediendo por mí con la sangre del cordero Ujú. en el velo, porque detrás del velo está la ley de Dios y está la presencia de Dios. Entonces él es un mediador entre Dios y el pecador que quedó afuera. Así es. El pecador que quedó afuera sabe que ahí hay un sacerdote que está haciendo mediación entre él y el Dios que quedó ahí. Ujú. No le trae a la memoria esto que culturas, religiones han tergiversado eso. Todos tienen sacerdote, todas las religiones. Sí, y hay un aspecto interesante en esto, ¿verdad? Porque todas las religiones es intentar hacer algo para apaciguarle la ira al Dios ofendido, ¿no? Pero en este caso, absolutamente no, ¿verdad? Dios Nada, es pastor. quien desciende, Dios es quien dice de qué manera puede hacerse, ¿verdad? Y pues al hacerlo y obedecerle a Dios tal como Él lo indica, pues lógicamente hay convicción, hay esa certeza, pastor, de que queda solucionado el problema del pecador, ¿no? Y ya más adelante recordaremos algunos versículos donde dice, por ejemplo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aquí no Entonces hay leyendo, obras. sí, definitivamente no. Leyendo entonces el Levítico 4:13 al 17 y Este es 20. otro ejemplo. Otro ejemplo dice, si la que peca involuntariamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un ternero como sacrificio para el perdón de su pecado. Lo llevarán a la tienda de reunión y allí se presentará en presencia del Señor. Los jefes de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Paremos ahí, pastor. Ok, perfecto. Es lo mismo. Primero está la definición clara de que pecado es haber hecho algo de los mandamientos de Jehová. En contra de Dios. Si aquí está la asamblea, si es toda la congregación, como el caso del becerro al pie De del oro. Sinaí. Ujú. El remedio es el mismo. Que Dios más bueno que lo hace fácil para que lo entienda. Y hay que llevar en el versículo que usted leyó, 34, un 14. ternero como sacrificio para el perdón. Ok. Él no le dio la vida al ternero, es Dios el que le dio la vida, pero tiene que aprender que la paga del pecado es muerte. Amén. Ahí nada de lo que pasaron siglos después, que se vendía el perdón por precio, las indulgencias, y por eso apareció la reforma también, Así es. ¿verdad? Ahí está, ya murió. Ahora entra el segundo punto. Sí, el versículo 16. 16 nos dice que otra vez el mismo procedimiento, ¿verdad? Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Qué Qué interesante. belleza, pastor. Están perdonados. Y Perdonado. ahí en Hechos 13, versículo 39, 38, 39, dice que el perdón es justificar, porque está justificado, pues. Claro. Pastor, ¿verdad que está simple esto? No, es sencillo, es realmente sencillo y simple para entenderlo, ¿no? Comprenderlo.
Y por supuesto, todo esto era un simbolismo, como estamos hablando, ¿verdad, pastor? De lo que... Y al final usted leyó, ahí obtendrán perdón, pues porque la cruz es el centro del perdón, Amén. para que el sacerdote presente una sangre, porque la vida está en la sangre, ¿no? Así, Y al tirarla en el velo, lo que está diciendo, porque el otro lado está la ley, la justicia quedó satisfecha, así es. porque murió un sustituto, que en este caso es Cristo, pues, Y, y entonces y, obtiene el perdón. claro, y hay dos cosas interesantes, pastor, y un concepto muy, pero muy especial con respecto a esto, y es que la justicia tiene que verlo con lo que Dios piensa, con lo que Dios siente hacia el pecado. No. Y la misericordia de Dios tiene que ver con lo que Dios siente y piensa con respecto al pecador. Entonces, lo que hacía el sacerdote justamente al llevar la sangre, justamente era eso, satisfacer las demandas de la justicia de Dios para que el pecado pudiese ser también ya no una amenaza, ¿no? Ahora usted me está dando unas ideas asombrosas. El perdón es total, Amén. pero la ley no fue cambiada ni un ápice, No vino sino que eso, quedó Señor Jesús. satisfecha. Claro. En este proceso estamos viendo la misericordia de Dios y su justicia, pero también la inmutabilidad de la ley, porque la ley es tan eterna, porque es el carácter de Dios. Así es. Ahora veremos un tercer caso. Levíticos 4, 22 al 26 dice, si el que peca involuntariamente es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor, su Dios, prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor, en el mismo lugar donde se degüellen los animales para el holocausto. Es un sacrificio para obtener el perdón del pecado. Oiga, pastor, mire, primero, versículo 22. Si el que peca, otra vez la definición, es uno de los gobernantes, se incurre en algo que los mandamientos del Señor su Dios será culpable. Es que no cambia. Pecado es lo mismo en el cielo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay dos definiciones de pecado. Así es. Y la solución es la misma en el Antiguo que en el Nuevo, solo que en el Antiguo están figuras Claro. y Es Ana verdad, es lo que sabía. dice el versículo 25, pastor, dice, entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio para el perdón y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado del gobernante y su pecado será perdonado. Pastor, la reforma es una obra de Dios. La reforma levantó al Cordero de Dios, Amén. pero después la reforma continuó para que en 1844 Dios levantara el último periodo de la iglesia para que enseñara que Cristo está en el santuario haciendo mediador. Así es, para otra vez traer a la mente y aclarar lo que implica pues la salvación a través de lo que Cristo Jesús como sumo sacerdote hace ahora, como el intermediario, como el intercesor. Ahora, leemos acá en Levíticos 4, 27 al Es treinta y el uno cuarto ejemplo. sí, aquí está, dice, si el que peca involuntariamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado
y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 31. Luego, sacará él al animal toda la sangre, tal y como se saca la grasa, al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote pedirá perdón por él y su pecado será perdonado. Pastor, en este momento viene a mi mente que todo lo que el apóstol Juan hizo fue resumir todo esto en un versículo. ¿Por qué? Dice, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Aquí lo hemos visto en 4 ejemplos. Usted ya planteó el primer paso en el Nuevo Testamento. Porque pasándonos ahorita al Nuevo Testamento, platiquemos. La paga del pecado es muerte y pecado es transgresión de la ley. Esto el oyente debe tenerlo claro. Ahora el remedio es el mismo, solo que es en Cristo. Ahora es la realidad. ¿Qué dijo Juan cuando Cristo entendió allá en Nazaret que había llegado su hora y se levantó y fue al Jordán para ser bautizado? Porque ahí llegó la semana 69 para entrar a la última semana, la 70, y cuando vio venir a Cristo, vio un ser como nunca había visto, un ser puro. Él no está hablando físicamente, pero irradiaba la pureza. Y entonces, sin ningún temor, levantó la mano y señaló y dijo, he ahí el Cordero, que es el primer paso que presenta Levítico, Así es. que quita. El pecado. Y sabe, pastor, que en este momento que usted hablaba, llegaba a mi mente la reacción de Juan, ¿verdad? Dice, pero es que, ¿cómo va a ser posible? Yo no merezco ni desatar Exacto. la correa, pero a mí me impresiona lo que Jesús le dijo. Deja ahora porque es necesario que cumplamos todo lo que la Escritura dice. No, todo lo que la Escritura, y era el Antiguo Testamento, decía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Era ¿no? todos esos corderos que morían diariamente, porque una vez en la semana, si Dios nos da vida próxima, veremos el servicio anual, que es lo mismo, solo que en el lugar santísimo. Pero pastor, siguiendo con Juan, eh, Cristo sabía que había venido a esta tierra, él lo sabía. Y luego Isaías dice que Dios puso sobre él nuestros pecados. Luego Pablo dice que Dios lo hizo pecado. Así. Y lo hizo maldición, dice Y lo también. hizo, pastor, lo hizo maldición, él es el cordero. Ujú. Cuando el Espíritu Santo nos toca, uno dice, eh, retomando un poco lo anterior, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ejemplo, ahorita el problema está duro entre israelita y Hamas, que son árabes. Ujú. Hubo una persona que me preguntó un poco de eso. Yo le digo, mire, lo que él va a decir, tal vez lo va a dejar extrañado. Dios murió por lo de Hamas y por los israelitas. Así es. Ambos necesitan que se les lleve la solución. Ambos han pecado, Ujú. pero han perdido de vista la solución. Pero Lamentablemente. Dios no es que ame más a los de Ucrania y menos a los rusos. Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo para quitar el pecado del mundo. Entonces, el evangelio porque el evangelio lo primero que comienza es con Cristo que murió, fue enterrado y resucitó, ¿verdad? Así es. Así que, ¿cómo usted podría describir el Getsemaní hasta el Gólgota, pastor? Que ahí está el Cordero de Dios. Es impresionante todo ese evento, ¿verdad? Que
nos confirma, pues, todo lo que estaba ilustrado en el Antiguo Testamento se cumple parte por parte en el sacrificio efectuado una vez por todas, dice el apóstol, ¿verdad? Por Cristo Irrepetible. irrepetiblemente, sí. Entonces, el servicio anual que, bueno, ya usted mencionaba que en la próxima semana, si Dios quiere, quizás ya ampliaremos un poco más, ¿verdad? Pero era el día del juicio o el día de la expiación, y pues que se celebraba aquí en el santuario terrenal, según nos dice Levítico 16:1 y 2, el sumo sacerdote, pues, era el que se presentaba delante del propiciatorio, dice así el versículo: el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante de la tapa que está sobre la arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima de la tapa del arca. Ah, Ahí ah, estaba la ah, misma presencia de Dios. ahora, pastor, este es lo que se llama el Yom Kippur, Sí. el día de la expiación, el día del juicio. ¿Por qué? Porque todo el año se llevaba el ritual que estudiamos en 4 ejemplos. Uh-huh. O sea, los pecados eran transportados al santuario a través de la sangre del cordero. Había que limpiar el santuario, pues. Había Así que es. purificarlo. Pero con el mismo ritual, solo que aquí le va a añadir 2 machos cabríos, ¿verdad? Y claro, dice, bueno, y todos sabemos, o lo que hemos estudiado en la Biblia, que uno representaba al Cordero de Dios otra vez y otro representaba, ahí sí que a Satanás, pastor. Eh, de esa manera, pues entendemos correctamente lo que sucedía en el día del juicio, ¿verdad? Según dice Levítico 16:10, pero presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón el macho cabrío que soltará en el desierto. Ahora, tenemos un poquito de tiempo para tal vez describir esto. Hay que purificar el santuario. Hay que limpiarlo. Hay Ujú. que, eso es lo que presenta tanto Daniel 7 cuando el juez se sentó y le hicieron acercarse a Cristo. Cuando Cristo resucitó, Pastor Sergio, ascendió a los cielos, él fue ungido como sumo sacerdote Amén. para ser nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro fiador, nuestro abogado con su sangre. Hebreos 9:24 dice que Cristo entró al santuario para presentarse delante del Padre por nosotros. Ajá. La seguridad de la salvación está en mi Cristo que murió por mí. Así La es. seguridad está en que Él está delante del Padre por mí. ¿Cómo voy yo a dudar de mi salvación? Claro. No. Bueno, y sabe usted que yo insisto en preguntar hoy día a nuestros hermanos para cuánto realmente estamos seguros de nuestra salvación. Y es impresionante. Yo creo que somos un tanto tímidos nosotros, ¿verdad? Para decir, estamos seguros. Y a veces me pongo a pensar, híjole, si no estamos seguros o pues no lo manifestamos, pues no tenemos nada que ir a decirle a la gente, ¿verdad? Es decir, si yo no estoy seguro de mi salvación, ¿qué le puedo decir a la gente, pastor? Pero bueno, es otro tema quizás para eh, hablar de él en otra ocasión. Pero estos 2 pasos son claves, Amén. ¿verdad? Primero, Pablo lo entendió, él mismo dijo, yo soy el primero. Pero si alguien entendió y enseñó que el Cordero de Dios quita el pecado, es Pablo. Sí, Usted lo escribió en un librito, es de la justificación, la fe en Romanos, amén. Sí, pero escribió Hebreos para señalarme el otro punto de vista, que Él está a la diestra de Dios. claro. Y cuando se debe predicar el Evangelio, que dice,
Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio, tenía la buena noticia de que Cristo murió, fue enterrado y resucitó a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero luego le añade, ha llegado la hora de su juicio. Así es. ¿Qué compromiso el que tenemos de enseñar esto? Y muy, muy grande, pastor, y es una gran responsabilidad, como usted decía. Y lo más interesante es que creo que sin aras de enorgullecernos ni nada por el estilo, pero gracias a Dios, para eso fuimos llamados, elegidos por Dios, ¿no? Para darle a conocer a la gente qué es lo que realmente está haciendo Jesús hoy día, eh, ¿verdad? Porque todo el mundo lo deja que subió al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre, pero ¿y qué más? ¿Verdad? Entonces, cuando leemos Daniel, capítulo 7 versículo 9 10 13 por ejemplo, nos ayuda a entender un poco, ¿verdad? El ministerio celestial de Cristo, nuestro Señor, en pro del plan de la salvación, en pro de la salvación de los pecadores. Eh, lo voy a leer y entonces listo ahí para entonces darnos los comentarios. Eh, ahí sí que en relación a estos versículos, dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de días. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. En esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia. A Ahora, ver, pastor, este es lo grande de Daniel capítulo 7. Recordando un poquito Daniel 7, que trae la historia, pues, de los grandes poderes, no solo políticos, sino ya religiosos. Aparece Babilonia como un león, uh-huh, pero terminó, se derrumbó. Aparecieron los medos y persas, como un oso, ¿eh? cayeron también. Inclinadito porque dominaban más los persas que los medas, Así es. ¿verdad? Y aparecieron en escena y Dios los utilizó porque ahí apareció Darío, Ciro y Artajerjes para dar la orden de que fueran a reconstruir el santuario y Jerusalén, porque el Así, santuario tenía que venir para que cuando Cristo viniera hubiera un santuario. claro. Pero después se derrumba y aparece Grecia. Y Grecia no soporta el paso de la historia, aun cuando Alejandro Magno fue un gran conquistador. Y se divide en sus cuatro generales, pero aparecen los Césares y dominaron el mundo. Pero después el GPS de los Césares, se dividen en lo que es Europa, pues, solo que ya son 10 cuernos. Claro. Ahí aparece un cuernito pequeño después del año 476. Pero ahora viene la escena, después del cuerno, que recibe una herida y la herida sana, después de 1789, ahora Daniel tiene la visión del juicio, antes de la segunda venida de Cristo, antes de él, antes que él venga está la escena del juicio. Y es una escena, pastor, que forma parte justamente del plan de salvación establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es, no Es hay que pierde. ahí aparece, pastor, el Hijo del Hombre, usted lo leyó, Uh-huh. que apareció porque lo hicieron presentarse delante de él por nosotros. Amén. Y cuando él termina, el reino viene, pero Pablo, después de la muerte de Cristo, su entierro, su ascenso y estar en el santuario, presenta este punto muy, muy importante antes de la venida de Cristo. Sí, a eso se refiere Hebreos 8.1, pastor, cuando dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad
en el cielo. Después de la resurrección, este es el punto principal. Ujú. Hemos venido estudiando que los dos puntos es la cruz, el cordero que muere. Ahora es el sacerdote. Así Cuando él es. murió, fue enterrado y resucitó, el punto principal es que entraba en acción el sacerdocio. Así es. Y como lo vimos en los cuatro ejemplos, ¿verdad? Exacto. Él era el que transportaba la sangre, que era el líquido sagrado para perdón de los pecados. Ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, yo creo que solamente hace enseñar sus cicatrices, ¿verdad? Allí para interceder por usted, por mí, por todos y cada uno de nuestros oyentes. Espero que cada uno esté tan emocionado como estoy yo en saber lo que Cristo Jesús está haciendo por nosotros ahora, pastor. Si nuestros ojos fueran abiertos, lo veríamos bellísimo ante el trono de la gracia por nosotros, como mediador, como intercesor, como abogado. Sí, y eso es lo que afirma el apóstol Pablo, ¿no? En Hebreos capítulo 9, versículo 24. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Vaya contradicción la de Satanás, ¿verdad? Quitándole esta parte de ministerio a Cristo, pastor, y dándoselo a seres humanos imperfectos. Fíjese que, bueno, uno viene con raíces mayas, pues, unos más que otros, pero ahí hay sacerdocio, Ujú, ahí hay sumos sacerdocios. claro. Si usted va a alguna vez a alguno de los centros ceremoniales, hay sacrificios, a veces son de gallinas, pero esto es para sustituir lo que Cristo hizo, su sacrificio y su sacerdocio. Grecia, Roma, Egipto, tenían templos donde habían sacerdotes, habían sacrificios, pero el cristiano debe captar que Cristo murió por él. Amén. Cristo está intercediendo por él, ¿qué más seguridad? Y si alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, El ¿no? Padre a Jesucristo el justo. Y entonces Apocalipsis 14, 6 y 7 no puede quedar fuera en el estudio del plan de la salvación, es decir, la certeza de la salvación, porque esa es la urgencia hoy día. Dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno de las buenas noticias para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Dice que debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahorita, con los problemas que hay en el mundo, algunos están hablando ya de una tercera guerra nuclear. Mundial, sí. No, pero el evangelio tiene que llegar. Sí, tiene que llegar y no es a través de una guerra que va a ser No, no, destruido este no. planeta. Hay ángeles, cuatro, que están deteniendo esa pasión, ese deseo que el diablo quiere que nos destruyamos. El evangelio tiene que llegar a Ucrania, a Corea del Norte, tiene que llegar a Israel, tiene que llegar a Europa, tiene que llegar, Ah, eh, si cuando uno ve el panorama de habitantes, solo China tiene casi 1.400 millones que imagínense, nunca han oído de Cristo, menos del mensaje, pero tiene que imagínense llegar. La India también, ¿no? Cuánta cantidad de Sí, la personas. India casi ya alcanzó a la China. Clase. Pero es interesante porque Jesús puso la pauta y dijo, y será predicado este evangelio para testimonio. Y entonces dijo Jesús, vendrá el fin, ese fin que pues lo olemos, ¿verdad? Olemos su presencia, diría, por las grandes señales que tenemos hoy día. Pero, pastor, el peor de los enemigos es el tiempo, ¿no? Y hay que ir
culminando el estudio de esta ocasión. Este versículo define lo que es el Evangelio. Claro que sí. Y lo hemos dicho en otros estudios que hemos tenido, 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y esa Eso es, tiene que saberlo todo el mundo. todo el mundo tiene que saberlo. Y murió por los pecados. Por eso que Levítico hace énfasis en cada punto lo que es pecado. Claro, y de esa manera entonces encontramos la explicación, vamos a decir, el paralelismo claro del Antiguo y Nuevo Testamento, explicándonos el plan de la salvación a través de la muerte sustitutoria de un cordero, pastor. Por supuesto, era el sin mancha, el que buscaban, ¿verdad? El perfecto en todos los sentidos de la palabra, porque simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través del cual o a través de quién podemos estar seguros que somos salvos porque hemos sido perdonados, Pastor García. Amén. Así Bueno, que llegamos al final. sí, creo estamos concluyendo, amigos oyentes. Ojalá que de verdad, así como lo presenta las Sagradas Escrituras, en un sentido de urgencia, aceptemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador. No hay otra manera de cómo poder ser salvos, solamente a través del sacrificio de Jesús, en el cual fuimos sustituidos y de esa manera, pues ahora podemos recibir la justicia de Cristo conquistada en la cruz para cada uno de nosotros, como un regalo, Pastor García. ¿Cuáles son sus últimas palabras entonces? El tiempo se acaba y cada vez va a ser más difícil, pero la promesa de la Biblia es que se derramará la lluvia tardía y el pueblo de Dios tendrá poder para hacer lo que no hizo en tiempo de paz, lo haremos en tiempo de crisis, pero de que se hará, pastor. Y cada uno de los que nos escucha está siendo llamado por Dios, no solo para que tenga a Cristo como su Salvador y su mediador, sino sean también parte de la misión para enseñárselos a otros. Así es. Vamos a inclinar el rostro entonces y vamos a concluir en nuestro estudio de hoy, poniéndonos en las manos del Todopoderoso. Oremos, querido Padre nuestro, muchas gracias una vez más por tu palabra escrita, que sigue siendo el fundamento de nuestra fe y guía de nuestra conducta. Muchísimas gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte y podemos conocer a Jesús y todo el plan de la salvación que como parte fundamental para solucionarnos el problema del pecado, hoy día pues tenemos nosotros la oportunidad de poder conocer ese plan, pero necesitamos el auxilio del Espíritu Santo para poder tener el correcto discernimiento y entenderlo así como tú lo planteas en tu palabra, entendiendo pues que en el Antiguo Testamento tú usaste muchas ilustraciones diarias para que las personas pudiesen entender cuando viniese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo nuestro Señor, lo pudiéramos aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. La honra y la gloria sean para ti. Aumentanos la fe, el amor y la esperanza en Cristo nuestro Señor, pues en su nombre pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén.